Bueno, ok, jóvenes, ok. En este caso yo seré su maestro, Diego Méndez, y le estaré impartiendo el análisis combinatorio. ¿Alguien de ustedes recuerda qué es el análisis combinatorio? Son los diferentes grupos de elementos que se pueden tomando desde todos los componentes de cada grupo es diferente de los otros. Por lo menos la combinación solo se tienen en cuenta los elementos que intervienen en ella, no en el orden que está agrupado. Ok, muy buena su aportación. Como bien lo estaba diciendo el compañero, son las diferentes maneras que se pueden combinar un número aleatoriamente en ella. Entre ellas vamos a ver qué es, ya el compañero lo dijo, para qué se usa mucho en geometría, se usa mucho en lo que es análisis de cálculo. También es importante porque nos permite hacer diferentes procesos a la hora de tomar una muestra en una población. El análisis combinatorio aporta a la matemática en lo que es la computación, ya que en la computación podemos observar la repetición de un datos o varios datos. Entre ellas debemos tener claro a la hora de poder entender qué es el análisis combinatorio, debemos tener claro varias vertientes. Entre ellas entra la característica, que hay que determinar tres de ellas. Entre ellas está si influye o no en el orden de los elementos, si el número de elementos disponibles en el conjunto es igual o mayor, si se produce o no repetición en el suceso, y así sucesivamente. El análisis combinatorio podemos observar que entre ellos, como estaba hablando anteriormente, estudiante, que podía repetirse. Ahí entra lo que es cuando un número o un problema se repite varias veces. Entonces, a eso se le llama entonces análisis combinatorio, pero con repetición y sin repetición. En este caso lo haremos sobre sin repetición. Lo combinatorio estudia este tipo de casos con elementos finitivos, combinaciones, variación y permutación. Aquí podemos observar la combinación sin repetición, que entra también la variación sin repetición y la permutación sin repetición. Hablaremos sobre las combinaciones sin repeticiones. Estos son conjuntos diferentes, maneras de organizarlo, agrupar los elementos de un conjunto sin tener en cuenta el orden de su ubicación. También dos combinaciones se consideran diferentes solo por los elementos que la conforman. Así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo para que podamos entender. Aquí podemos entender cuando hablamos de combinación sin repetición, como bien el nombre lo dice, que no se repiten sus combinaciones, podemos observar su fórmula, que en este caso su fórmula es n y k. N representa el número de elementos para escoger y k representa el número de elementos de cada combinación. Eso tenemos que tenerlo en claro a la hora de resolver estos problemas. Aquí podemos ver una fórmula ya completa que nos representa la combinación sin repetición. Si alguien no está entendiendo, podría decirme, si no, seguiré. ¿Están entendiendo? Sí, sí. Entonces aquí tenemos la fórmula, como bien decíamos, n es el número de elementos para escoger, y fíjense que n trae un símbolo que para otros pensarían que es un símbolo de exclamación. No, ese símbolo representa lo que es factoriar. Factoriar es cuando un número, cantidad de números, podemos igualarla a la que queremos, reduciéndola entre ellas, o también aumentándola, pero que se puedan combinar
y que se puedan hacer el procedimiento de una manera más simplificada. Por ejemplo, aquí tenemos que n, que es la cantidad de números, es 4. Si la llevamos a factorizar para simplificarla y hacerse una multiplicación más simplificada, podríamos decir que n se simplifica 4 veces. O sea, 4 por 3, por 2, por 1. Y eso representa la cantidad de números que representa el 4. Entonces, aquí podemos observar un ejemplo. Entre ellos entra el ejemplo. Imaginemos un pelotón militar de 12 soldados. Fíjense que nos da 12 soldados. Eso tenemos que anotarlo. El capitán del ejército quiere formar grupos de 2 soldados para que se filtren tras la línea enemiga por distintos puntos. ¿Cuántos grupos distintos podrían formar? Aquí tenemos que tener en cuenta, claro, mis estudiantes, que cuando se nos presenta un ejemplo debemos tener en cuenta 2 cosas: la cantidad de ese número y qué queremos hacer con esos números. En este caso tenemos una cantidad de 12 soldados, pero nos piden que formemos grupos de 2 soldados. Entonces, ¿cuántos grupos de 2 podían entrar en esa cantidad de soldados? Para resolver, primero tenemos que tener en cuenta que n representa la cantidad, como estaba diciendo anteriormente. En este caso, n sería 12, aquí como bien lo observamos, y x, que viene representando, en este caso es x, pero representa acá también, cualquier número se le puede dar, representa qué queremos hacer con ese número. Entonces, aquí podemos observar también que en este caso, anteriormente acá podíamos decir que este n, que es 12, podía representarse aquí, que es 4. Y por los grupos que queremos que formen, rápidamente el 2. Si colocamos acá, fíjense acá, que acá está el 4 y abajo está el 2. O sea, 4 representa la cantidad de soldados y 2 representa cuántos grupos en eso, o sea, de cuántos grupos de 2 podría representarse. En este caso, aquí podríamos ver que hay 24 y entre 4, haciendo el procedimiento, y da a entender que caberían 6 grupos en ese caso. También entra lo que es la variación sin repeticiones. En este caso, la variación sin repeticiones son las diferentes maneras de organizar o agrupar los elementos de un conjunto sin que ninguno se repita. En este caso no se puede repetir esos números. Acá más abajo podemos observar la fórmula de ella. Entre su ejemplo, entre la variación sin repetición, cuántos números de 4 cifras distintas se pueden formar con la cifra del 1 al 9. N, que es la cantidad que tenemos, que representa el 9, y K acá representa el número de cifras. Acá utilizamos la fórmula entre ellos es n factorial entre n menos k factorial. Tenemos 9 y si lo factorizamos en manera descendente, 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2. Si ustedes observan aquí, estudiantes, que las veces que factorizamos, si usted calcula esos números que factorizamos, da el total de 9, dando a entender que factorizamos el número 9. Igual abajo factorizamos el 9 hasta llegar hasta 1, pero en este caso, como observamos que el 4, el 3 y el 2 se repiten, acuérdense que cuando dos números se repiten, es igual a 1, podríamos tacharlo, eliminarlo, entonces nada más llega aquí hasta 4, por motivo a que ambos se repiten. Igual al 3, aquí igual hasta el 3 y se repite el 2. Y aquí podemos ver los resultados. Entonces, los números de cifras distintas que se pueden formar con la cifra del 1 al 9, entonces son 3.024 cifras. Entonces así esa es la manera en cómo podemos representar el análisis combinatorio. Ahí entra lo que es
la forma o la manera en cómo los números se pueden entrar en un conjunto de repeticiones. Si no entendieron, podía repetir, pero en este caso hasta que después más adelante le podía hablar sobre los siguientes temas. Muchas gracias.